Jóvenes estudiantes de la CEPREMUNI, en la octava semana vamos a presentar el feudalismo. Les saluda el profesor Leiner Cárdenas Fernández, profesor principal de Ciencias Sociales de la Academia CEPREMUNI, Vitarte. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el feudalismo. Básicamente en su definición o concepto podríamos decir que es un régimen político, económico y social que se desarrolló en la Europa entre los siglos IX hasta el siglo XV, en lo que nosotros conocemos como la Edad Media. El feudalismo se caracteriza básicamente por en que la soberanía emana de la propiedad de la tierra. Es muy importante tomar en cuenta. Es decir, mientras más tierras posee la persona, más poder es el que adquiere. Es importante recordar que muchos nobles, muchos señores, descendientes de los duques, marqueses y condes, van a tener mucho, pero mucho poder, incluso más que los propios reyes. Pero obviamente el feudalismo tiene sus antecedentes, ¿no? Cada sistema, cada régimen político, económico, social tiene obviamente un origen, y lo podemos encontrar los orígenes del feudalismo o un antecedente cercano a ella a finales del siglo IV, eh, durante la crisis del imperio romano. Hay que recordar que los patricios, como una manera de poder recuperar su prestigio, deciden arrendar sus tierras a los bárbaros. Este hecho se le conoce como el colonato. Y a partir de ahí es que dentro del sistema esclavista ya se estaba empezando a utilizar un nuevo sistema, ¿no? Que era el arrendamiento. Con el correr del tiempo, obviamente, esto se va a ir desarrollando hasta consolidarse allá por el siglo X. ¿Cuáles fueron las causas por el cual el feudalismo se desarrolla de manera considerable en Europa? Dos principalmente. La primera, con la desintegración del imperio carolingio, ¿no? Al colapsar este imperio, se divide en diferentes reinos. Posteriormente estos reinos también se siguen fragmentando y va a empezar pues a pasar a diferentes manos. Aquí los nobles, los terratenientes van a empezar a adquirir cada vez más poder, y esto se va a dar justamente pues allá por el siglo, entre el siglo octavo y noveno aproximadamente, donde obviamente el imperio ya se había desintegrado, allá por el año 843 con el Tratado de Verdún. Estos reinos empezaron a desfragmentarse y prácticamente Europa, allá por el año 1000, Europa ya estaba convertida pues en pequeños reinos y señoríos que estaban a cargo principalmente de los nobles, de los terratenientes principalmente. Otra razón por la cual pues el feudalismo ya empieza pues a tener más fuerza y a consolidarse en Europa fue con las invasiones que van a sufrir por parte de los vikingos, de los sarracenos, de los húngaros, en donde prácticamente la población, con el propósito de salvaguardar sus bienes, deciden o aceptan vivir en los feudos de estos señores, con el único propósito de ser protegidos, ¿no? A cambio de ello iban a trabajar sus tierras. Entonces el feudalismo prácticamente se empieza a consolidar por esos años gracias a estos dos acontecimientos que ocurrieron, ¿no? La desintegración del imperio carolingio por un lado, y las invasiones bárbaras del siglo IX y siglo X aproximadamente. Muy bien. Vamos entonces a continuar, si me permiten. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son los elementos del feudalismo? Muy bien. Hay tres importantes elementos del feudalismo. El primero es el señor feudal, que puede ser un laico o religioso, ¿no? Recordemos que los grandes autoridades religiosas, como el Papa, por ejemplo, tenían grandes extensiones de tierras. Pero ¿quién era el señor feudal? Era pues un noble terrateniente que tenía importantes extensiones de tierras y que se diferenciaba del resto justamente por la posesión de la tierra que tenían, en la cual los campesinos trabajaban para ella.
Incluso habían otros señores feudales, pero que a comparación de estos grandes señores que poseían enormes cantidades de tierra, prácticamente eran vasallos de estos. Entonces es importante tomar en cuenta la capacidad, el poder que tenían estos señores feudales. Y para poder incrementar más sus tierras, obviamente realizaban constantes guerras con el único propósito de expandir más sus tierras. Y eso se dio bastante en la Europa de ese tiempo. El vasallo es también un noble, pero de menor jerarquía, que también es dueño de tierras, pero a comparación del gran señor feudal, digamos, sucumbe, ¿no?, ante su poder. Por ello es que estos señores feudales son vasallos del gran señor feudal, obviamente por haber una desproporción, ¿no? Es decir, los grandes señores tenían mucho más tierras y los vasallos tenían cada vez, en este caso, sus tierras eran muy pequeñas a comparación del gran señor feudal. Es más, muchos reyes, por ejemplo, eran, en este caso, eh, vasallos de los grandes señores feudales, ya que sus tierras eran mucho menores que las que tenían estos nobles terratenientes. Y por último, el último elemento es el feudo. En este caso, cuando hablamos del feudo, nos referimos a la tierra, al campo que le pertenece al señor feudal. Ahora, el feudo está compuesto por los siguientes. Por ejemplo, tenemos al castillo, que es el lugar donde vive el señor feudal, ¿no? Es el sitio donde habita y que obviamente se caracteriza por ser un lugar fortificado, de difícil acceso, que es obviamente que ha sido ideado justamente para evitar que sus enemigos puedan invadirlo fácilmente sus tierras, el lugar donde es su, su morada. También el feudo está compuesto por las aldeas que están alrededor del castillo, ¿no? Está compuesto obviamente por los campesinos, por los aldeanos, que mayormente pues que al buscar protección en los señores feudales trabajan sus tierras. Entonces es importante tomar en cuenta a las aldeas. Los mansos eran tierras que el señor feudal obsequiaba al siervo, al campesino, con el único propósito de que trabaje sus tierras en su feudo. Era una manera pues de querer que las personas se queden en el feudo y de esa manera el señor feudal pueda obviamente utilizar su fuerza de trabajo. Y por último tenemos a la reserva señorial, que eran las mejores tierras del señor feudal, en la cual pues, los campesinos estaban obligados a trabajar gratuitamente como un tributo, como una especie de impuesto, ¿no?, a la cual se le llamaba corbia, que era básicamente el trabajo gratuito temporal de las reservas señoriales de este noble terrateniente. Entonces hemos hoy día conocido un poco sobre los elementos, ¿no?, del feudalismo, ¿no? Señor feudal, el vasallo y el feudo. Muy bien. La sociedad feudal estaba dividida sin duda entre las clases dominantes y las clases dominadas. Por ejemplo, tenemos al señor feudal. Este señor feudal pues era un hombre poderoso que ostentaba grandes tierras y que obviamente en Europa pues existían diversos feudos en la cual pues era muy claro el predominio de este tipo de sistema en la Europa del siglo IX al siglo XVI. Luego tenemos al clero, principalmente al alto clero, ¿no?, empezando por el papa, el obispo, el cardenal, que también tenían posesiones, bienes patrimoniales importantes, como el caso de los estados papales, por ejemplo. Luego tenemos a los vasallos, que son señores feudales de menor jerarquía, que hay una relación directa entre el señor feudal y ellos, en el cual vamos a mencionar más adelante. Y en las clases dominadas pues tenemos a los campesinos, ¿no?, hombres libres que trabajaban la tierra de su señor feudal. La gran mayoría de ellos no tenía tierras propias, por lo cual tenía que arrendar al señor feudal, trabajar en las tierras de su señor. Los artesanos y los villanos por lo general se dedicaban a otras actividades, principalmente al comercio. Con el correr del tiempo este sector va a tener un protagonismo importante, ya que va a surgir la burguesía, una sociedad que se desarrolla entre el siglo XIII y XIV aproximadamente,
y que con el correr del tiempo van a sustituir a los señores feudales. Los siervos eran obviamente aquellos que se dedicaban a la actividad agrícola, por lo general eran dependientes de su señor feudal, e incluso había un tipo de siervos que eran prácticamente considerados pues un parte del feudo. Nos referimos a los siervos de gleba, en el cual por ejemplo, si un señor feudal vendía su feudo, lo vendía con todo el siervo de gleba, por ejemplo. La dependencia entre el siervo y el señor feudal es muy notoria. El siervo no podía hacer absolutamente nada sin la autorización de su señor feudal. Entonces eso es también algo que hay que tomar siempre en cuenta. Con respecto a las ceremonias feudales, las más destacadas sin duda son el homenaje, la investidura y el espaldarazo. El homenaje viene a ser básicamente en el cual el vasallo le ofrece lealtad y protección militar a su señor feudal. Hay una ceremonia previa a esto y que obviamente el homenaje debe realizarse en presencia del señor feudal y el vasallo con testigos para que pueda ser visto, ¿no?, cómo este ritual, cómo esta ceremonia se va desarrollando. En ese mismo momento, cuando se produce el homenaje, aparece otra ceremonia importante en la época, en tiempos del feudalismo. Nos referimos a la investidura, cuando el señor feudal le hace entrega de un feudo para que lo administre, para que ordene, y esa entrega se hace a través de algún objeto, a través de una especie de objeto como símbolo, ¿no?, que le está entregando un patrimonio. Entonces va a haber una relación muy importante entre el señor feudal y el vasallo. Por ejemplo, el vasallo, como parte obviamente de su lealtad y protección a su señor, tiene que acudir con él en las batallas que el señor feudal realiza. Si en caso cae prisionero, el vasallo tiene que hacer todo lo posible para poder solicitar su rescate. Incluso cuando necesita eh, eh, de su ayuda en el campo militar, por ejemplo, de reclutar más guerreros, el vasallo tiene que hacer todo lo posible para que eso pueda darse. Entonces es muy importante esa relación que hay entre el vasallo y el señor feudal. Y por último tenemos al espaldarazo. Consiste básicamente en también una ceremonia donde el señor feudal le entrega al vasallo el título de caballero. Hay que recordar pues para ese título, hoy sin lugar a dudas pues tiene que ser un vasallo, un noble, y pasa por un proceso, ¿no? Primero es un paje, es aquella persona pues que da servicios al caballero, en el cual lo atiende cuando lo requiera. Luego es el escudero, que es el que lo acompaña en sus aventuras al caballero. Y por último, pues debido a las hazañas que pueda realizar, se le nombra caballero, ¿no? Entonces, digamos, es una ceremonia también importante que se da en tiempos del feudalismo. Muy bien, vamos a pasar. En cuanto a la organización política, hay que recordar pues que al ver que no existía una unidad política, donde prácticamente la figura del rey solamente era simbólica, aquí lo que predominaba era sin duda la poliarquía, es decir, el gobierno de los señores feudales, cada uno con su propia estructura organizativa, con su propio dominio en un área de extensión que ellos poseen. Entonces Europa pues no va a tener una unidad política por mucho tiempo. La caballería era una institución militar y religiosa cuyo propósito era defender los intereses del señor feudal y de la iglesia, a los más altas jerarcas de la iglesia. Hay que recordar pues que con el tiempo estos caballeros van a tener mucha importancia en las famosas cruzadas que vamos a ver más adelante. En cuanto a la educación, va a estar a cargo de la iglesia, es decir, ellos van a tener el control monopólico del conocimiento, y justamente como una manera pues de transmitir sus ideas filosóficas, sus doctrinas, van a fundar universidades, ¿no? Salerno, Bolonia, por ejemplo, donde desde esos recintos van a transmitir o van a imponer sus ideologías. Entonces muy importante. Y recordar pues que la educación solamente era para la élite,
¿no? Los sectores populares obviamente estaba prohibido ese tipo de... estaba totalmente prohibido, ¿no? La educación en sus hogares. Muy bien. En cuanto a la organización económica, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Su principal actividad pues era la agricultura, una agricultura pero precaria, autosuficiente, ¿no? En los grandes latifundios o feudos. ¿Y por qué la agricultura, digamos, era la única actividad que se realizaba y encima era, es que tenía muchas carencias? Bueno, principalmente porque el señor feudal le dio mayor importancia a esta actividad y le interesaba solamente aprovechar su patrimonio para sobrevivir. Aprovechaba las riquezas que poseía como una en base a la autarquía, ¿no? Es decir, en base al autoconsumo. La actividad comercial era muy, pero muy escasa. La circulación de la moneda también. ¿Por qué? Por las trabas constantemente que hacía el señor feudal, ¿no? Por ejemplo, la actividad comercial era muy precaria porque el señor feudal no fomentaba el desarrollo económico. Por ejemplo, eh, a los comerciantes se les cobraban muchos impuestos y encima caros. Imagínense, ¿no? Cuando un comerciante quería trasladarse de un feudo a otro, tenía que pagar un impuesto. Quería cruzar un camino, un puente hacia otro impuesto. Entonces, obviamente era imposible que la actividad comercial pueda realizarse. Y encima, pues, cada señor feudal acuñaba su propia moneda, entonces la circulación monetaria no era costumbre, ¿no? Cada moneda servía en determinado feudo. Como una manera, pues, también para sobrevivir, ¿no? Los señores feudales básicamente lo que hacen es cobrar impuestos a sus campesinos, a su pueblo. Una de las más famosas es la corvia, que hace poco mencioné, que era el impuesto que tenía que hacer todo campesino para trabajar la tierra de su señor feudal, por ejemplo, ¿no? En las reservas señoriales. El diezmo era un pago que tú tenías que hacer a la iglesia, ¿no? Las banalidades era un impuesto por adquirir o utilizar algún medio de producción del señor feudal, ¿no? Como un molino, por ejemplo, o cualquier otro objeto que sirva para poder producir alimentos, etcétera, ¿no? Entonces eran impuestos que se tenían que hacer. El pontazgo también era otro impuesto que era pues que se tenía que cobrar principalmente a los comerciantes o a los viajeros cuando querías cruzar un puente a otro o por algunos caminos que el señor feudal pues consideraba obviamente importante, ¿no? Eh, mm, Les había mencionado un poco sobre lo que es el trasladarse de un feudo a otro, en la cual pues había muchas trabas comerciales por esa razón. Claro, ese tipo de impuesto es el peaje, en la cual pues si tú querías pasarte de un feudo a otro tenías que pagar un impuesto, ¿no? Y por lo cual pues el comercio era cada vez más escaso y era bien difícil de poder, digamos, eh, eh, reactivar una economía adecuada, ¿no? En base a esa actividad, ¿no? Por eso que la economía, el comercio era muy precario, ¿no? Por las trabas constantes que el señor feudal realizaba, porque cada señor feudal era dueño de sus tierras y imponía su propio sistema económico. Entonces era un grave problema que se daba en ese tiempo. Muy bien. Vamos ahora a ver algo importante que se va a desarrollar justamente eh, durante el feudalismo, las famosas cruzadas, que se va a dar pues entre el año 1096 hasta el año 2070, 1270 aproximadamente. Antes de enfocarnos en las causas, veamos un poco sobre las razones, ¿no? El contexto histórico. Bueno, el feudalismo cada vez estaba creciendo más. Europa es un continente pequeño. Los grandes señores feudales y la iglesia necesitaban expandir sus dominios a otras áreas y el lugar pues propicio para ello era Oriente, ¿no?
Pero hay que recordar pues, que este territorio ya estaba pues consolidado, incluso bajo una ideología distinta al cristianismo, que era el Islam. Entonces, por un lado los europeos tenían sus propósitos, sus razones, sus intereses de querer invadir Oriente. Y el pretexto que van a utilizar es la toma de Jerusalén por parte de los turcos selyúcidas, ¿no? Los cristianos, en el cual el Papa es el que va a promover todo este conflicto, va a convencer a la población de que lo que habían hecho los turcos selyúcidas era una afrenta a Dios. Y entonces se desarrolla pues todo un movimiento importante para que los europeos cristianos eh, lleguen, ¿no?, a Oriente a tomar Jerusalén, pero el propósito pues fueron mayormente intereses económicos. ¿Cuáles fueron entonces las causas de las cruzadas? Que justamente quería yo mencionar. Si nos preguntan, pues, ¿qué son las cruzadas? Bueno, podemos que son campañas militares promovidas por la iglesia para poder ocupar Oriente, ¿no?, y tomar Jerusalén, ¿verdad? Pero las causas, repito, mayormente son económicas y las vamos hoy día a destacar. Por ejemplo, una de las causas de las cruzadas es la necesidad de expandir el feudalismo hacia Oriente. Había un interés, pues, justamente de los señores feudales de tomar más tierras y así, pues, ejercer su predominio. Era costumbre del señor feudal, pues, invadir otras tierras y apropiárselas, ¿no? Pero también había un interés de la burguesía, ¿no?, sobre todo en el norte de Italia, ¿no?, de querer reactivar o ampliar su actividad mercantil en Oriente, cosa que lo van a conseguir después de estos conflictos militares. Entonces la burguesía también tenía un interés legítimo, por así decirlo, un interés económico, perdón, de querer obviamente iniciar una lucha, un conflicto para poder aperturar un mercado, ¿no? Hay que recordar que en el mundo siempre ha tenido resultados, ¿no?, que para que una economía se reactive o se amplíe, siempre de por medio tiene que haber guerras. Y eso la historia nos ha demostrado siempre en ese aspecto. Por otro lado, la iglesia también pues buscaba recuperar pues su influencia económica, su influencia ideológica en el cercano oriente. Recordemos que en el año 1054 la iglesia, el cristianismo se divide en dos facciones, ¿no? Eh, se crea por un lado se funda la iglesia ortodoxa, que va a estar bajo el control de los bizantinos, y por otro lado se mantiene la iglesia católica, que va a establecer su dominio en Roma. Entonces la iglesia católica lo que buscaba era nuevamente, con estas cruzadas, no solamente recuperar su prestigio, que ya había tenido cierto decaimiento, sino que también buscaba su integridad, no su unidad ideológica y política con respecto a la iglesia ortodoxa. Y quería darle una lección pues al imperio bizantino con respecto a ese asunto, ¿no? Muy bien. Lo cierto es que, repito, los intereses de las cruzadas sin duda tiene que ver con un tema económico, político e ideológico. ¿Cuántas cruzadas hubo? 8 en total, de las cuales las que más vamos a recordar y las que más nos preguntan en los exámenes de admisión son sin duda la primera cruzada, la tercera y la cuarta. Hoy vamos a presentar rápidamente la primera cruzada, la segunda cruzada, la tercera y la cuarta, ¿no? Algunos aspectos trascendentales que nos pueden preguntar en cualquier examen de admisión. Por ejemplo, la primera cruzada se va a iniciar allá por el año 1095, en realidad, donde el emperador Alejo Comneno I, Alejo Comneno II del Imperio Bizantino le pide ayuda al Papa Urbano II. Ya anteriormente los bizantinos habían pedido ayuda, pero no había tenido resultados positivos, ya que Europa se estaba recomponiendo en ese tiempo. Urbano II
creyó conveniente esta vez aceptar la petición de ayuda por parte del Imperio Bizantino, que había perdido importantes batallas frente a los turcos selyúcidas e incluso ya habían tomado Jerusalén. Entonces el Papa reúne a los más grandes nobles de la Europa medieval y otras importantes autoridades laicas y eclesiásticas en el Concilio de Clermont. Y ahí es donde él anuncia, ¿no?, un llamamiento a ir en armas y a recuperar Jerusalén. Se cuenta que en ese momento pues la multitud exacerbada por las palabras de Urbano II empieza pues a gritar Dios lo quiere, ¿no? Y muchos de los nobles se quitan las capas, empiezan a rasgar o a cortarlas y empiezan de esos retazos empiezan a coser en sus vestimentas una cruz. De ahí obviamente el término o el origen de la palabra cruzadas, y obviamente empieza ese llamamiento. Esta primera cruzada se divide en dos fases, ¿no? La primera cruzada, llamada la cruzada de los pobres o también llamada la cruzada popular, en la cual pues los protagonistas van a ser campesinos de los actuales países de Alemania y Francia, dirigidos por Pedro el Ermitaño, donde un gran número de estos individuos van a realizar un largo viaje hacia Jerusalén. Se comenta pues que ellos, mientras que iban viajando camino a Jerusalén, ellos empezaban a arrasar pueblos. Se cuenta pues que eran entre 20.000 a 35.000 personas aproximadamente que viajaban con Pedro el Ermitaño y otros importantes nobles para luchar contra los turcos selyúcidas. Y ellos llegaron hasta Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. El emperador Alejo Comneno se mostró atónito y preocupado porque pensó que ese era el ejército que el Papa había enviado, pero no, ellos ya se habían adelantado mucho tiempo. Las cruzadas por parte de los nobles sería todavía el próximo año, ¿no?, en el año 1096. Alejo se procuró rápidamente eh, eh, enviarlos a Jerusalén, debido pues a que no podía mantener a tanta población. Entonces procuró rápidamente embarcarlos hacia Jerusalén. En el trayecto a Jerusalén, los campesinos dirigidos por Pedro el Ermitaño van a ser masacrados por los turcos selyúcidas, ya que hay que recordar pues que ellos no eran soldados, no poseían armas. Entonces fueron un blanco fácil para los turcos. Muy pocos sobrevivieron a esa masacre. Luego de este hecho, recién en el próximo año, en el año 1096, se produce lo que se conoce como la Cruzada Señorial o ¿no?, la Cruzada de los Nobles, donde esta vez van a ser los protagonistas como por ejemplo el gran Bohemundo de Tarento, representando a los normandos, eh, Raimundo de Tolosa, ¿no?, representando a Francia, y Godofredo de Bouillon representando a Flandes, entre otros, porque ahí se reunieron varios personajes y por grupos viajaron hacia Constantinopla en primer momento y luego hacia Jerusalén. Muy bien. En esta primera cruzada sí tuvieron un rotundo éxito porque no solamente tomaron Jerusalén, sino que formaron reinos, los famosos estados latinos, en Nicea, Antioquía, Trípoli y en el propio Jerusalén, donde va a estar en manos de los cristianos, en manos de los cruzados, y que obviamente así se va a mantener por un buen tiempo. Hasta que pues Nicea, que era uno de los reinos o estados latinos que estaba en manos de los cruzados, va a ser tomada por los turcos selyúcidas. Y ahí donde obviamente se da la segunda cruzada, en los años 1147 y 1149. Aquí pues esta segunda cruzada va a ser promovida por Bernardo de Claraval y va a estar dirigida por Luis VII, rey de Francia, Conrado III, el emperador del imperio sacro, ¿no?, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que lamentablemente pues van a sucumbir, ¿no? En ese tiempo había un gran líder que dirigía a los turcos selyúcidas, nos referimos a Saladino, que había tomado Jerusalén y que prácticamente esta segunda cruzada que
que se, que se desarrolla o que es promovida por los europeos va a fracasar. Los turcos selyúcidas recuperan Tierra Santa. Y es por esa razón pues que se da una tercera cruzada, llamada la Cruzada de los Reyes, porque ahí van a estar representados por Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, Felipe II, rey de Francia, y Federico Barbarroja, ¿no? Emperador pues del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto va a estar dirigido por el Papa Gregorio VIII. Esta tercera cruzada no fue de hecho como la primera. Lamentablemente no se pudo recuperar Jerusalén, pero fue mejor que la segunda. ¿En qué sentido? Al menos Ricardo Corazón de León llegó a un acuerdo con Saladino. El acuerdo consistía en que los cristianos iban a peregrinar a Jerusalén, al igual que los comerciantes, para realizar su actividad tranquilamente. A cambio, obviamente, Jerusalén iba a permanecer en manos de los musulmanes, ¿no? De los turcos selyúcidas. Pero al menos Ricardo le da para los europeos un lugar donde puedan peregrinar a este lugar que es muy sagrado para el mundo cristiano, y también permita pues la reactivación comercial, ¿no? Entre Jerusalén y Constantinopla y Europa. Entonces en ese aspecto la tercera cruzada fue, digamos, una especie de ¿qué le podría decir? Hasta cierto punto de consuelo, por así decirlo, ¿no? La cuarta cruzada es básicamente se va a dar entre el año 1202 y 1104, llamada también esto la falsa cruzada, porque en realidad pues el propósito no era recuperar Jerusalén, sino aquí ya vienen los intereses de la burguesía de Venecia principalmente, en la cual convence al Papa Inocencio III de iniciar una campaña, pero lo que realmente va a ocurrir es que los venecianos invaden Constantinopla, se apoderan de un importante sector económico y empiezan pues a tomar control y dominan esa zona para su actividad comercial. Entonces realmente fue una situación complicada. Esta obviamente va a ser dirigida por Balduino IX, pero en realidad pues esta cruzada tiene que ver con un fin comercialmente por los intereses de Venecia. Las otras cruzadas obviamente van a ser constantes fracasos, se llaman pues las cruzadas menores, donde el último rey, bueno, en este caso uno de los últimos reyes europeos, nos referimos a Luis IX o San Luis, va a intentar pues de recuperar Tierra Santa, pero no va a tener ningún tipo de resultados, ¿no? Ni siquiera van a llegar a Jerusalén en sus campañas militares. Entonces, en síntesis, las cruzadas tuvieron una serie de consecuencias que justamente las vamos a mencionar. Por ejemplo, una de las consecuencias que tenemos aquí es sin duda la decadencia del feudalismo, ¿no? Es decir, hay un debilitamiento de la nobleza feudal, hay un fortalecimiento, ¿no? De poder de los reyes. Los reyes obviamente van a empezar obviamente a tomar más preponderancia y debido al debilitamiento de la nobleza feudal. ¿Y por qué debilitamiento? Porque ellos habían invertido mucho dinero, muchos de sus señores feudales fallecieron en las campañas militares y prácticamente sus tierras iban a ser pues tomadas por otros. Europa pues recibió importantes aportes de los bizantinos, de los árabes, ¿no? Producto obviamente de este intercambio cultural que se va a dar después de las cruzadas. Las relaciones comerciales entre Occidente y Oriente se van a intensificar justamente por la participación de los venecianos, los genoveses, por ejemplo, que van a reaperturar nuevas rutas comerciales. Aquí los puertos van a tener una importancia tremenda, ¿no? Génova, Venecia, Pisa, Marsella, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, todos ellos
van a tener importantes resaltantes. Incluso también va a tomar importancia eh, eh, las ciudades, ¿no? Van a haber un resurgimiento de las ciudades. Va a haber pues aparición de nuevas armas como las catapultas, las ballestas. Va a haber un fortalecimiento también de la escolástica, por ejemplo, en la cual la iglesia va a tomar mucha importancia en ese aspecto, donde sus razones ideológicas van a impulsar enormemente. Por eso es que la iglesia se va a mantener todavía bastante en el poder. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy, de la octava semana de la Academia CEPREMUNI. Les saluda el profesor Leine Cárdenas. Muchas gracias por su atención. Permiso.